Bueno, nuestra siguiente ponencia se titula Mujeres migrantes centroamericanas entre la vulnerabilidad y la violencia de género. Tenemos a dos ponentes. Alma Rosa Mora Pizano es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Chapingo, maestra en estudios de la mujer, es licenciada en pedagogía por la UNAM, tiene diplomados en formación de promotores comunitarios de la no violencia, relaciones de género, construyendo la equidad, perspectiva de género en la educación de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos. Su publicación más reciente es La violencia como mandato y disciplinador social, en la bifurcación del caos, reflexiones interdisciplinarias sobre violencia, de la UAM Itaca. Nuestro otro ponente es Jorge Moret Sánchez, es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo también, es doctor en agroecología, campesinado e historia por la Universidad de Córdoba, tiene maestrías en sociología rural y en ciencia política en Iberoamérica en la Universidad Internacional de Andalucía, es licenciado en antropología social, tiene diplomados en desarrollo rural, cuestión agraria, historia de México, derechos humanos. Su publicación más reciente es Mercados campesinos y soberanía alimentaria. Pues adelante por favor con su ponencia. Bien, buenos días a todas y a todos. El trabajo que vamos a presentar, Alma Rosa y yo, fundamentalmente voy a hacer la presentación yo y Alma podría en todo caso complementar. Esta es una investigación que realizamos, creo que no es la que te di, no, la segunda versión que te di, que era... mientras les comento que este trabajo se desarrolló a partir de la invitación que le hicimos al padre Pedro Pantoja para que asistiera a Chapingo a darnos una conferencia sobre los problemas que viven los migrantes, y él nos pidió que apoyáramos realizando una investigación de denuncia sobre la situación de las mujeres migrantes centroamericanas en su tránsito por México, dado que la desatención del Estado y las violaciones que comete el Estado mexicano en contra de las mujeres migrantes tendría que rebasar los límites de la atención de la justicia dentro del ámbito nacional para pasar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hicimos este trabajo pensando en esta idea. Este es el grupo, ahí está el grupo de compañeras fundamentalmente que participaron en las entrevistas con las mujeres migrantes que se realizó en la zona de Lechería, en Huehuetoca, en San José Bojay, en Hidalgo, en el centro, en Saltillo y en Tenosique, Tabasco, ¿no? ¿Podemos pasar, por favor? Bien. Bueno, primero hablar un poco de la dimensión de la migración en México y en el mundo. Más o menos hay alrededor de 215 millones de migrantes en el mundo, 25 millones son refugiados, 27 millones desplazados. México es un país que conserva hoy una serie de características. Es una zona de expulsión, más de 11 millones de mexicanos viven en Estados Unidos. Es una zona de tránsito, más de 200,000 migrantes recorren o recorrían el país hasta el año pasado. Es una zona de destino muy poca, México solo tiene menos de un 1% de la población que no nació en el país, y de repatriación de migrantes. Estamos recibiendo una cantidad inmensa de migrantes en un drama que establece una condición de ruptura familiar y de desarraigo de gente que ha vivido muchos años en Estados Unidos, pero que vive para ellos de manera indocumentada. Aunque el número de migrantes mexicanos hacia Estados Unidos ha bajado, todavía hay unos 300,000 que intentan cada año cruzar la frontera, ¿no? La migración es un fenómeno muy complejo que interviene en múltiples dimensiones de carácter económico, que tiene efectos sociales, culturales, que implica cuestiones de discriminación, de violencia, y hay regiones donde los desplazamientos son un drama humanitario muy grave. Este fin de semana estuvimos en Tenosique, Tabasco, y la verdad es que habría que estar denunciando a cada momento lo que está pasando. Hoy creo que no hay drama humanitario más grave que el tránsito de los migrantes por nuestro país, aunado con el caso que está sucediendo en Ayotzinapa, nos da la figura de un terrorismo de Estado, un crimen de Estado, que es una situación con la que no debemos acostumbrarnos y que debemos denunciar. Bueno, estas zonas más graves de desplazamiento a nivel internacional se da en el recorrido por México, el paso por la frontera hacia Estados Unidos, y también en el corredor de
de los migrantes del Magreb, fundamentalmente, y de la África subsahariana, que atraviesan hacia Europa, ¿no? Son los corredores más violentos, corredores de la muerte, ¿no? La Comisión Nacional de Derechos Humanos, y conste que minimiza los temas y con la intención de reelegirse Plasencia, ha tenido una complicidad tremenda con el Estado. Lo que está estableciendo es que en 5 años al menos 20,000 migrantes centroamericanos han sido detenidos en el país. Decíamos, México tiene todas las características en términos de los procesos migratorios. Es país receptor, es país expulsor, es país de tránsito, es país de deportación muy grave y es país de repatriación. Bien, la participación de las mujeres en la migración es cada día mayor. Antes se señalaba que era como acompañantes. Hoy son protagonistas del proceso migratorio en un drama muy agudo. Se calcula por la Organización Mundial de la Salud que el 60% de las mujeres centroamericanas que atraviesan en México son violadas. Muchas no llegan a su destino, se quedan en la frontera sur, en el centro del país, y son enganchadas a los circuitos de prostitución. Es una violencia de género y de violación a los derechos humanos que tiene este rostro, se ensaña contra las mujeres, ¿no? Bueno, hoy básicamente vemos que las mujeres van en busca del trabajo y ha dejado de ser un asunto masculino. Muchas mujeres, por su condición de género, están en una situación de tremenda vulnerabilidad. La siguiente, por favor. Bien, bueno, decimos nosotros, y otros muchos autores lo dicen, la condición de género aumenta los riesgos de la migración. Ser mujer implica aumentar los riesgos. La migración se ha convertido en este país, lamentablemente, en un tremendo negocio humano. En Tenosique, este fin de semana, desde el que les vende café, desde el que les da la información y los malorienta, hasta quienes trafican con el dinero que envían los familiares de los migrantes en Estados Unidos, en Centroamérica, para que los migrantes puedan seguir su ruta, los polleros, o sea, el crimen organizado. Todos ven a los migrantes y a las mujeres migrantes en especial como mercancía humana capaz de traficar en todos los sentidos con ellas, y de veras es un drama que a veces las palabras se quedan cortas, ¿no? Aceptar las mujeres que pueden ser agredidas sexualmente, es ya conocido que muchas dicen tomar anticonceptivos simplemente con la idea de no quedar embarazadas, porque la violación en muchos de los casos es imposible de evitar, y son violaciones, como lo vimos en los testimonios que recogimos con las mujeres migrantes, violaciones tumultuarias, tocamientos que hacen los policías supuestamente en revisión, gente del Instituto Nacional de Migración en los lugares que no son zonas de detención, que no deberían ser por ley zonas de detención, ¿no? Bueno, el feminicidio es otro de los rostros que está presente. Sufren secuestros, sufren violación, extorsiones, robos estas mujeres, pero llega al caso de los feminicidios. Y es muy grave porque está en noble situación. Intentar invisibilizarse. Nosotros desde la sociología, desde las ciencias sociales, planteamos que los actores se visibilicen, que planteen su realidad. Las mujeres buscan invisibilizarse. Han visto cómo tratan de ocultar su condición femenina para tratar de protegerte en ese sentido. Es otra violencia de género mayor, ¿no? La otra, por favor. Bueno, las causas por las que miran a las mujeres. Las imágenes de la bestia son muy conocidas, pero prácticamente a partir de que el Estado mexicano planteó un reforzamiento de la frontera sur y que planteó que la bestia iba a circular más rápido y tener un control más fuerte para que no se subieran a este tren, la bestia había dejado de ser el medio de transporte que era infrahumano, pero que permitía a los migrantes por lo menos transitar. Hoy tienen o que venir enganchados con un grupo de polleros
que tratan de evitar los controles del Instituto Nacional de Migración, o que llegan a las casas de acogida de los albergues de migrantes para tratar de encontrar una isla en donde protegerse. La ley establece que no puede entrar migración a estas casas, el artículo 76 de la ley de migración, que por cierto es una ley bastante limitada, ¿no? Entonces, este paso de lo que conocíamos de la bestia, de las mutilaciones, de la gente que les cobraban $100 el crimen organizado por tramo. Decían los migrantes que entrevistamos, pasar por Coatzacoalcos es la muerte, pasar por Medias Aguas es la muerte. Las mujeres decían, nos intentaron violar, en algún momento pudieron impedirlo otros compañeros, pero algunos a costa de sufrir golpes, amenazas de muerte, ¿no? La condición de la bestia está cobrando nuevos sentidos. ¿Podemos pasarle, por favor? Bien. Decía esto, ser tráfico humano, la extorsión en todos sentidos. Las mujeres nos contaban, la llegada de la noche es la muerte, ¿no? Si de por sí tenemos miedo durante el día, caminar por lugares inaccesibles, por lugares desconocidos, y en este momento, y la investigación se realizó en 2012 y 2013, llegar a Estados Unidos les costaba más o menos entre 2 y 3 meses. Cuando llegaban al centro del país, muchas ya llevaban un mes. Al llegar a Tenosique, Tabasco o la zona de Chiapas, apenas llevan 3 o 4 días de camino desde Honduras. El 85% de los migrantes son hondureños, otro 10% son de El Salvador y el resto se reparten entre Guatemala y Nicaragua, que son los menos, ¿no? Entonces, hoy en Tenosique, Tabasco, hay compañeros que llevan meses ya detenidos ahí porque no se arriesgan a pasar, no pueden seguir ya con la bestia. Entonces está generándose un nuevo fenómeno migratorio a partir de este problema de no hay evidentemente, como en la frontera con Estados Unidos, un muro, pero lo hay desde el punto de vista de los controles de migración. Ustedes conocieron el Vía Crucis del Migrante, que se desarrolló este año alrededor de Semana Santa. Los migrantes de Tenosique, pensando que esa ya iba a ser una ruta, porque lograron a través de los medios de comunicación y todo un apoyo de organizaciones sociales llegar hasta el centro del país, incluso conseguir visas humanitarias de tránsito, pensaron que lo iban a poder hacer y fueron atacados en Emiliano Zapata, en Tabasco, un grupo de migrantes que decidió seguir ese camino y de inmediato el Estado les demostró que por ahí no va. Estamos hablando de crímenes de Estado, estamos hablando de ataques cometidos por el Estado y de violaciones de derechos humanos. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Las causas que originan la migración son múltiples. Decimos casi siempre que es la pobreza, ¿no? La pobreza es efectivamente uno de los elementos motores, pero en el caso de las mujeres es la violencia. En el caso de El Salvador, en el caso de Guatemala, la violencia social en general, producto de la historia, de la guerra por un lado, pero también la violencia intrafamiliar. Todas las vidas de estas mujeres están marcadas por una condición gravísima de desigualdad social, de inequidad desde nacimiento. Están condenadas a vivir una situación de sufrimiento, de maltratos desde pequeñas, y las historias de vida que recogimos, que son pocas, pero que era una investigación de carácter cualitativo, nos muestra que su tránsito, no solo en el camino de la migración, sino desde origen, generalmente está marcado por violaciones de padrastros, por maltratos de parejas, etcétera. Muchas de ellas muy jóvenes, con muchos hijos y con poca formación, ¿no? Bueno, también se está dando, por favor, la siguiente. También se está dando la cuestión de buscar el reencuentro familiar. Entonces, la migración de muchas de estas mujeres es por motivos de seguridad y de protección, por reencuentros familiares, y aunque el hambre está presente, la idea de salir de la violencia y de la persecución,
varias nos comentaron: la Mara mató al esposo de mi hija, por eso estoy huyendo, tenía un pequeño negocio y me amenazaron, no puedo vivir tranquila. Entonces es una migración provocada por la violencia, y es una violencia que no solo se está expresa contra las mujeres, evidentemente también la sufren los hombres, pero que tiene un rostro de género muy marcado, ¿no? La siguiente, por favor. Tal es así que las mujeres buscan a sus hijos. El drama que estamos viviendo los 43 jóvenes de Ayotzinapa, visibles, con nombres y apellidos, es un drama multiplicado con nombres y apellidos que no conocemos, con rostros que no sabemos, y esas madres están haciendo cada año una caravana que viene desde Centroamérica para acá. El próximo, a fines de este mes, se va a realizar la siguiente caravana, empezando por Tabasco, y son madres que buscan a sus hijos. Cuando pasó el hecho de los 2010 de 72 migrantes asesinados en San Fernando, esas madres pudieron ver cuál es la posible suerte que han corrido sus hijos. Algunas han encontrado a sus hijos en cárceles, algunas han encontrado a sus hijos que perdieron el contacto, simplemente no tuvieron la forma de comunicarse, después fueron teniendo imposibilidad de comunicación. Entonces estas mujeres, y son otra vez mujeres las que están buscando a sus hijos. Esencialmente no son los padres, o ya no es una estructura familiar, generalmente es monoparental, ¿no? Son madres solas que están buscando a sus hijos, o que en el caso la pareja no asume la misma responsabilidad en la búsqueda de los desaparecidos. Todos sabemos que un drama humanitario tremendo en términos de violación a los derechos humanos es esta incertidumbre de no saber qué pasó. Entonces ellas lo viven cotidianamente, no saben dónde están sus hijos, si viven o no viven. La otra, por favor. De las violaciones a los derechos humanos, tan grave han sido las cosas que el Estado mexicano tuvo que legislar en 2011, una cuestión particular: que existe una ley internacional sobre migración, existen tratados internacionales que protegen de manera general. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce la no discriminación, las cuestiones de la igualdad de género, pero todos sabemos que hay una enorme distancia entre el discurso, el contenido establecido en la ley y en la práctica y en la realidad concreta. ¿Qué es lo que están buscando ahorita en muchos casos? Ser consideradas como refugiadas, pedir asilo político. El Estado está siendo muy riguroso, tienen alrededor de 3 meses cuando se inicia un proceso donde se pide el asilo para resolver, y están resolviendo negativamente la inmensa mayoría. En Tabasco documentamos solo el 8% de los casos que conocimos en el albergue de Tenosique, solo el 8% de los que pidieron asilo, refugio humanitario, lo consiguieron. ¿Qué pasa con los otros? También están tomando una estrategia, porque cuando el Estado te niega, te da 15 o 20 días para salir del país por cualquier frontera. Entonces lo toman como salvoconducto para tratar de atravesar el país. Sin embargo, no los libra de mucho, ¿no? Bueno, por favor, la siguiente. Son muchos los, aunque no son muchas las entrevistas, son muchos los testimonios que tenemos sobre violencia. Nos decían, llegábamos con una camioneta de la universidad y alguna vez dejamos de hacerlo porque los migrantes corrían. Las camionetas de migración son blancas, llegábamos con una camioneta de la universidad de ese mismo color, y después tuvimos que aprender que no podíamos llegar así. Decían, nos acaban de asaltar en lechería. Los policías nos registraron manoseándonos, y las mujeres estaban temerosas de comentarnos lo que habían sufrido. Los policías son unos hijos de puta, decían las mujeres, al grado tal de que en ese lugar, vamos a pasar la siguiente, en las vías del tren, pasamos por favor, donde en Huehuetoca vivían incluso en la intemperie, bajo estos árboles de día,
el gobierno municipal y el gobierno del estado talaron esos árboles. Nosotros estuvimos ahí, documentamos, cuando talaban para que ni siquiera tuvieran ese lugar. El refugio San José, que era simplemente un comedor fundamentalmente instalado por chavos universitarios y compañeros de otros colectivos, sufrieron ataques, la entrada de la policía invadiendo, allanando ese domicilio para evitar que la gente se solidarice con los migrantes, ¿no? Bueno, quisiera en términos de conclusión, no sé si quieres ampliar algo, tenemos 2 minutos. Bueno, muy rápido, nada más comentar que todas sabemos que en situaciones de crisis o de violencia, de guerra, en estos contextos donde hay violencia, la condición de las mujeres es todavía más vulnerable. Y lamentablemente lo que nosotros hemos visto en estos casos es que hay una naturalización, porque nosotros decíamos, bueno, las chicas, estas mujeres que migran, que tienen un sueño de llegar a Estados Unidos y ya se ven en unos años mandando dinero, es todavía parte de esta idea de llegar a Estados Unidos y tener un buen trabajo, ¿no? Pero decíamos, si ya saben que las van a violar y por eso toman anticonceptivos, si ya saben que las van a manosear, que las van a extorsionar, ¿por qué se siguen arriesgando? Hay un fenómeno tal de naturalización de la violencia que, como decía el maestro, ellas han vivido con la violencia en su vida, ¿no? De la violencia de la familia, de la violencia de los maras, de la violencia de la pobreza. Han estado expuestas a tanta violencia que se da este fenómeno de lo que Gisela Gutiérrez dice, el continuum de la violencia sexual, ¿no? La violencia para ellas no empieza cuando toman la pastilla anticonceptiva para evitar un embarazo en su tránsito por México. La violencia para ellas empezó desde mucho antes, y entonces hay una percepción de una violencia que es inevitable, pero que al final tengo una luz, ¿no? Que para ella sigue siendo encontrar un trabajo, tener la oportunidad de traerme a mis hijos, es lo que ellas nos refieren. Sin embargo, la construcción de este sueño de llegar a Estados Unidos pues está marcado, nosotros lo vemos, por una violencia extrema que termina en muchos de los casos con el feminicidio o con la incorporación de estas mujeres a través de la extorsión en circuitos de prostitución, ¿no? Sin embargo, el problema, pues nosotros nos hemos estado acercando a este fenómeno. Es reciente, digamos, los estudios de las mujeres migrantes como protagonistas de este fenómeno de la migración. Tendrá unos 10, 13 años cuando mucho, pero la migración en los estudios, en la mayoría de los estudios sociales, o de cómo se reporta incluso en los medios de comunicación, sigue siendo neutra, ¿no? Se habla de los migrantes y estas mujeres no son visibilizadas. Lo que ellas dicen es justamente: queremos pasar desapercibidas, y se visten con suéteres y cosas muy holgadas, para pasar desapercibidas los senos, ¿no? Es una cuestión de verdad terrible, pero esa misma invisibilización es el punto más vulnerable, porque ellas a veces no dan su nombre, viajan sin ninguna identificación, justamente para que en algún momento de ser deportadas no tengan ya su registro aquí. Entonces, esa misma invisibilización es el punto de mayor vulnerabilidad para las mujeres. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge y Alma, por su enriquecedora participación. Pues me llama mucho la atención este mecanismo de invisibilización que detectaron justo en las mujeres migrantes, como mecanismo de supervivencia en el proceso, porque, como mencionan ustedes, uno de los principales motivos de su migración es la violencia de género que viven en donde viven, ¿no? Que viven en su entorno familiar, en su entorno comunitario, y paradójicamente el proceso migratorio es un proceso lleno de violencia de género, que recurren entonces al mecanismo último, que es invisibilizarte como mujer, de modo que recibas menos violencia por el solo hecho de ser mujer, ¿no? Muchas gracias por su participación.